Bueno, buenos días. Empezamos de alguna manera las actividades de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Edificación, y la idea era haber presentado el ciclo completo de conferencias como hicimos en primavera de este año. La situación económica ya podéis imaginar cuál es, y entonces el recorte nos llega a todos y en ese sentido pues nos vamos a quedar solo con la lección inaugural, aunque de alguna manera algunos profesores han propuesto alguna actividad más, concretamente en urbanismo. Marcos Ros ha organizado unas jornadas sobre cine y arquitectura y ciudad que pronto veréis anunciada, y los miércoles, no sé si aquí o en nuestro salón de grados, veremos algunas actividades relacionadas con el cine. Y por otro lado, también la idea es que desde una parte más técnica el profesor José Calvo ha pedido que se haga un tipo de charlas sobre temas un poco quizá más áridos como es el hormigón, pero creo que todo está bien que se pueda complementar. Entonces digo, vamos a intentar desde la escuela pues que estas actividades se puedan ir sucediendo, por lo menos en los meses que sabemos que de cara a los exámenes os va mejor, que es pues ahora octubre y noviembre, y luego en primavera pues febrero y marzo. Y ya simplemente, aunque la presentación de Carlos Ferrater la hará Martín como responsable de actividades culturales, simplemente quería agradecer a Carlos su presencia en la Escuela de Cartagena. Me parece que es importante que esta lección inaugural de importantes y prestigiosos arquitectos españoles se vaya haciendo año tras año. El año pasado estuvo aquí Emilio Tuñón, este año está Carlos, y digo, yo agradezco porque ya os podéis imaginar el trabajo y la intensidad de sus proyectos, obras, estudios. La semana pasada llegó de Japón, ayer estaba dando una conferencia en el Ayuntamiento de Benidorm, mañana se va a Madrid, con lo cual que haya tenido el tiempo de dedicarnos unas horas a Cartagena, creo que hay que agradecérselo. Nada más, Carlos, muchas gracias. Imagínate la presentación. Bien, buenos días, gracias a todos por asistir. Gracias sobre todo a Carlos por venir y dictar esta conferencia inaugural, esta lección inaugural de este curso 2011-2012. Más que un recorrido por las obras y por los trabajos de Carlos Ferrater, a mí me gustaría introducir algunas palabras que para mí resultan claves a la hora de entender su trabajo, que he seguido y admirado desde los tiempos de la escuela, ¿no? Ha sido, yo creo que interesante también la posición de Carlos en esta dicotomía que se abría siempre entre las escuelas de Madrid y Barcelona. Yo creo que Carlos ha sido una persona, un arquitecto, que ha estado bien posicionado en ambas. Quiero decir, que ha servido de nexo de conexión y de comunicación arquitectónica y personal entre las escuelas de Barcelona y Madrid, cuando éstas, como digo, mantenían una cierta tensión en el panorama universitario y también profesional español, ¿no? Una palabra clave para mí en el trabajo de Carlos es la práctica, ¿no? La práctica profesional. La extensión y la intensidad de su trabajo se entiende desde la obra construida, que si bien tiene un fondo teórico importante y que da sentido a ese trabajo suyo, es desde la concreción material, desde la práctica construida, donde adquiere todo su sentido y, a mi entender, su mayor valor, ¿no? Y en esa práctica constructiva, la geometría, que él ha colocado aquí como lema o título de su conferencia, ¿no? La geometría como medio de aproximación al trabajo, como medio de aproximación a la reflexión que da lugar a ese trabajo, y a la construcción como paso entre la geometría y la realidad última.
cuestión a la que ha dedicado publicaciones y conferencias y libros. Por último, a mí me gustaría resaltar un aspecto que me resulta especialmente atractivo de la obra de Carlos Ferrater y que me venía a la cabeza recordando la exposición que vi hace unos días de Yves Saint Laurent ahí en Madrid, ¿no? Y es la elegancia del trabajo de Carlos Ferrater, ¿no? Cuando se habla del trabajo de los arquitectos, se emplean términos que muchas veces resultan, a mí al menos me resultan muy ajenos, ¿no? Y que tienen que ver con la investigación, con la transgresión, con temas que resultan en muchos casos vacíos, que resultan de una intelectualidad impostada, y creo que esa elegancia natural tan mantenida en el tiempo y tan difícil de conseguir y tan aparentemente natural y tan realmente difícil y artificial que Carlos genera con sus obras es de una ejemplaridad maravillosa. Y dentro de ese trabajo de Yves Saint Laurent yo recuerdo dos piezas especiales que cambiaron la manera de entender la moda con Yves Saint Laurent, ¿no? Que eran la sahariana, que lució Verushka en los años 60, y el smoking de los 70 traspasado a la mujer, ¿no? Hay dos obras que entiendo que cambian un poco el panorama arquitectónico español en el trabajo de Carlos Ferrater. Una es el Jardín Botánico. Carlos Ferrater en el año 99 da un giro a su manera de pensar y a su, bueno, no a su manera de pensar, su manera de pensar le produce ese efecto, pero produce una verdadera revolución en la manera de entender el paisaje, la geometría, la aplicación de todos estos conceptos a la arquitectura y al paisaje por primera vez, y eso está en el paisaje de Montjuïc. Y 10 años después, en Benidorm, crea otra pieza cuya trascendencia, me comentaba, ¿no? y yo lo confirmaba así, va más allá de la condición local o nacional, sino que ha llegado a ser un referente global que él probablemente nos cuente ahora a continuación. Gracias, Carlos, por tu trabajo y por tu presencia hoy. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, creo que hay una cosa que aumenta. No me podré mover mucho, me muevo mucho y me costará estar aquí quieto. En primer lugar, decir que estoy encantado de estar en esta escuela. A mí lo que más me gusta es estar en las escuelas de arquitectura. Yo llevo 41 años de vida profesional y 41 años de vida académica. El año que acabé la carrera entré profesor en la Escuela de Barcelona y lo he mantenido siempre, ¿no? O sea, porque no sabría entender la práctica profesional en el estudio sin la escuela, y no sabría estar en la escuela si no pienso en el trabajo que hago o que he hecho estos años en el estudio. O sea, han sido 41 años de entender la arquitectura desde la práctica y ese día a día que no te deja casi pensar, pero al mismo tiempo desde la reflexión que se puede tener en una escuela que tiene las aulas de proyectos. Creo que es de los pocos lugares que nos quedan para esa reflexión hoy en día, ¿no? Entonces, por eso estoy contentísimo de estar aquí. Agradezco muchísimo a Miquel Centelles, como director de esta escuela, y a todo el grupo de profesores que me hayáis invitado. Una cosa es un honor, una cosa tan estupenda como una clase inaugural. No me llamaría elección, veremos al final si hay algo de elección. Pero Miguel, te lo agradezco mucho. Conozco a Miguel desde tiempo inmemorial. Ya nos publicó el primer cuaderno, Almería, uno de los primeros de la colección, esta colección espléndida que acaba de sacar en el 67, y siempre he mantenido con él una magnífica relación, tanto cuando ha venido por aquí, he ido a Almería, cuando él ha venido a Barcelona. Y también quiero agradecer a Miguel Zaragat, porque encuentro un arquitecto fantástico, los arquitectos que a mí siempre me han interesado y que he seguido muy de cerca sus proyectos. Esta mañana con Miguel nos hemos dedicado sin él a ver algunas de sus realizaciones espléndidas, y ya le he comentado cuáles
las que más me han gustado. Y verdaderamente agradezco muchísimo sus palabras, porque han sido unas palabras exactas, medidas y muy bien. O sea, no se trata de hablar de currículums. Quizá esa trayectoria me toca más a mí explicarlo un poco de una forma, aunque será rápida y somera, pero lo que él ha hecho es una crítica y una reflexión sobre el trabajo de nuestro estudio que yo creo que es estupendo, ¿no? Yo añadiría, Martín, que la única cosa es que en este momento no es Carlos Ferrater, ya somos un grupo de arquitectos, como veréis, los que trabajamos en el estudio. Y que esa aventura que empecé hace 41 años al salir de la escuela, hoy es una aventura colectiva y además muy compartida, ¿no? Bien, yo he dividido esta clase o esta charla en tres partes. En la primera voy a pasar muy rápido un recorrido de estos 41 años con algunas obras más representativas, simplemente con algunos comentarios. En la segunda explicaré un poco lo que consiste el trabajo de este estudio en los últimos 5 años, que recoge la monografía OABI, Oficial Arquitecto en Barcelona, y espero que esto me lleve un tiempo medible, prudencial, y después la tercera parte será esta clase que tenía preparada para vosotros, de acuerdo a este nuevo escenario que nos toca vivir a los arquitectos, ¿no? Bien, mi primera realización, porque no le voy a llamar obra, fue en la Instant City en Ibiza, en el año 71. Yo acababa la carrera, pero empecé a montar esta historia cuando todavía era estudiante, con unos dinerillos que nos dieron en el FAT para montar un camping para estudiantes, porque 10.000 pesetas tenían, ¿no?, en un congreso internacional mundial de diseño en Ibiza, en la Cala San Miguel, y nosotros, bueno, hicimos un manifiesto, lo enviamos a todas las universidades libres del mundo, con Fernando Bendito y Radapur, con el que estoy ahí insinchable, en medio, y pidiendo dinero, en aquel momento 1 millón de pesetas a esconder en plástico, y pidiendo ventiladores a Robbie Palau, etcétera, etcétera. Montamos una ciudad instantánea con centenares de arquitectos y, bueno, gente de teatro, gente de universidades, gente del mundo, de la India, de Noruega, de Argentina, Chile, vinieron de todo el mundo, ¿no? Y montamos esta ciudad en protesta al Congreso de Diseño. La paradoja fue que hubo la protesta, bueno, aquí veis, por ejemplo, hasta gente que diseñó chables como un tricornio, ¿no? O un árbol. En aquel momento ya la sensibilidad de había un árbol en el camino, pues se le hizo un envoltorio y un hinchable en torno al árbol, que es debajo, ¿no? Bien, esa fue mi primera entrada en el mundo de la arquitectura. Entrar por la protesta, también años que veníamos de escuela cerrada, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente también tenía otra pata, ¿no? O sea, yo siempre he procurado ser prudente y tener dos patas. Y por un lado me apetecía esta arquitectura futurista, esta arquitectura un poco lúdica, arquitectura un poco en el mundo de la protesta, pero de una protesta, bueno, en aquel momento hippie, imaginaros. Por otro lado, la vista puesta en ese caso, mi maestro, que fue José Antonio Coder, un arquitecto próximo, geográfica y culturalmente, y por el cual, bueno, yo no tuve la oportunidad de trabajar, sí lo tuve unos días en clase en la escuela, poco tiempo que duró en la escuela, y gracias a eso, pues bueno, empecé a estudiar su obra, y fruto de eso fue esa primera obra también en los años primeros 70, de unas viviendas en San Lluís, en ladrillo y tal, ¿no? Con esos interiores diáfanos, casi, bueno, que la estructura se va como repitiendo y las ventanas van apareciendo con encuadres del paisaje en medio de un bosque y tal, ¿no? Bien, esas dos fue mi única obra que hice en los años 70, gracias a un amigo que tenía, que era promotor. Yo creo que desde entonces me he movido entre estas dos historias, ¿no? Sobre todo los años más bien que he estado pues, relativamente bueno, en un estudio de 4 o 5 personas en la calle Bertrán, muy modestito, hasta los 2000 ya bastante entrados, ¿no? Bien, las primeras obras fueron aquel pequeño edificio en el puerto de Estartit, y luego vino el edificio de Barbí, en que ya hay determinados aspectos, sobre todo de la tipología
del estudio tipológico interior, un solo corredor para acceder a todas las viviendas, ¿no? O el cerramiento del mismo edificio en la calle posterior del pueblo, etcétera, que empezaron a partir de ahí salió esta historia del ladrillo blanco, que al principio era un ladrillo pero manual pintado. Después vino esta pieza en hormigón blanco, que ya se utiliza en la realización de este edificio. Vinieron unas primeras casas, eran encargos pequeños, privados. Una casa en el Guix de la Meda, que bueno, esa primera piscina, que era un reflejo del cielo en el mar, ¿no? Y que después, bueno, las piscinas, en fin, también las hemos visto en muchos otros proyectos, ¿no? O bien esta pequeña casita para un cliente que la habitó solo un mes y murió, pero que quedó luego ahí, sigue cerrada, esperando que el hijo de aquel cliente la habite algún día, porque cuando su madre, la mujer, la viuda, quiso venderla porque no la iban a usar al morir la persona por la que se hizo, ¿no? El niño pidió a su madre que no se la vendiera, que él quería vivir en esta casa cuando fuera mayor, porque le gustaba mucho y porque había sido la casa de su padre, con lo cual, bueno, tiene esta historia así bonita del niño, ¿no? Luego vinieron los primeros pequeños edificios semipúblicos o públicos, como este fue el primer concurso de la democracia, este pequeño pabellón de deportes en el Montgrí, junto al paisaje, una pequeña caja de vídeos, una pista de básquet o de handball cubierta con unos vestuarios, un edificio que hice con Arcadi Pla, un edificio sencillo, pero que tuvo en aquel momento su repercusión, bueno, porque lo publicó Croquis y porque Juan Herreros y Geolos en aquel momento, estudiantes de arquitectura, vinieron a verlo en un par de ocasiones y tal, ¿no? Y bueno, fue mi primera relación, como dice Martín, con el mundo de los arquitectos de Madrid a través de ir a explicar este edificio, ¿no? Y lo otro fue el Club Náutico, que para mí sí que es una pieza que este fin de semana pasado, el sábado, estuve ahí, comí ahí, y está, yo diría que mejor que como se dejó. O sea, está impecable, absolutamente fantástico, bien cuidado. Y bueno, fue esta realización que está entre las casas y los barcos, no es ni casa ni barco, parece como en el muelle, ¿no? En un lugar extraño, pero que ahí empecé a trabajar con este tema de las fachadas, que ya no son como composiciones, sino que hay una cierta abstracción en la geometría, en el conjunto estructural, que se convierte casi en el esqueleto, en la forma final del edificio, y que los espacios interiores, como aquel, van apareciendo de esta forma casi mediante tímpanos entre espacios intermedios interior-exterior. Vinieron obras, como está mi primer despacho en la calle Bertrán, una obra de promoción propia, con un amigo, economista, ¿no? Hicimos esta pequeña promoción y bueno, ahí montamos el primer estudio, que he estado muchísimos años ahí, ¿no? Y después, bueno, este pequeño restaurante de 90 metros cuadrados, que estuve 6 años para hacerlo, en la calle Montaner, y que duró 3 meses porque lo derruyeron, porque un banco compró. O sea, tuvo una vida muy efímera para los 6 años que había costado realizar este pequeño proyecto. Luego ya llegaron el 92, y la Barcelona de los Juegos, y ahí pues, bueno, tuve alguna oportunidad y conseguimos ganar 4 concursos importantes, uno en cada zona olímpica, y aparecieron esas manzanas muy cerdá y muy reconvertidas con permeabilidad interior, con cirugía de piso pasante, recuperación de azoteas, jardines interiores. Aquí empecé a trabajar con Beth Figueras, la paisajista, muerta hace un año y algo, ¿no? Y bueno, fue una experiencia, yo creo que extraordinaria. Por un lado, unos edificios muy urbanos a la calle, desplegando y deshojando la esquina, el chaflán, tratándolo como una pieza autónoma, con lo cual la manzana pasa a tener orientación, su fachada sur, ejes y calles, pasajes que las van cruzando, circulaciones en diagonal, etc. Este proyecto, en el que me ayudó José María Montaner, para extraer toda la capacidad posible de aquella idea de Cerdá, ¿no? De la manzana semiabierta y tal, ¿no? También la Vía Olímpica del Vallebrón, junto a aquellos bloques de los años 60, pues apareció este conjunto, ¿no? Que fue un proyecto hecho casi en una semana,
no me dieron más tiempo, fue un concurso ganado con empresa en la que me pidieron por favor que como que tenían un año para la organización y era un conjunto enorme, tenían por los juegos, serían las viviendas de los periodistas, me pidieron que no fuera a la obra, cosa que cumplí. No asistí ni a una sola vez a la obra, o sea, simplemente lo que hicimos fue ir a una factoría Humanes que tenía la empresa constructora, Fomento de Construcciones y Contratas, y allí elegir un material, el GRC, que fue la primera vez que trabajé con él, con el cual poder con un solo material solucionar todas, mediante un catálogo de soluciones constructivas, armando con bastidores el GRC, como premarcos de las ventanas, etcétera, etcétera, se pudo construir prácticamente, bueno, sin ni una sola visita de obra. Cumplieron el tiempo y el arquitecto no les molestó. También vino el Hotel Juan Carlos, que fue también otra aventura, un edificio en el que yo pensé que nunca sería, pero que al final ya llamó al alcalde, mañana tendrás licencia. Digo, ¿cómo? Si no tengo proyecto. Pues mañana quiero camiones y que empiece la obra. Bueno, teníamos 400, creo que eran 20 y pico días hasta los juegos, y se hizo proyecto y obra desde el día siguiente completo. Y como decía Martín, en el año 89 gané el concurso con Bet Figueras y José Luis Canosa para el Jardín Botánico de Monjuí. Un concurso internacional que realmente fue muy raro, casi no presentamos nada más que un pequeño programa de ordenador. Los primeros Apple Macintosh del laboratorio Maxul que habían aparecido en la escuela, en el que Félix Arranz operaba. Gracias a su ayuda pude montar un pequeño programa, presentamos el programita, pero había una persona, Aurelia Campaña, en el jurado que dijo, oye, esto me interesa, habla de fractalidad, habla de naturaleza, habla de geometría, y frente a otras propuestas mucho más trabajadas, prefirieron esto, ¿no? Se empezó a construir en el 99, y luego vinieron, pues después de la crisis del 93, porque nosotros hemos pasado del 70, 80, 90 y ahora esto, ¿no? Que esta es diferente. Pero entonces vinieron otra vez los edificios pequeños, como la primera casa para mi hermano en Llampayas, o aquellos estudios de cine que ahora opera Buenafuente, ¿no? Con sus programas estos fantásticos, en un polígono industrial con técnica y precio de nave industrial. Fueron proyectos muy económicos, tanto la primera casa para mi hermano, fotógrafo, como este estudio. Y luego vinieron pues lo que esa época que eran un poco proyectos pequeños, pero casi los entendías como manifiestos, ¿no? O sea, si la casa de mi hermano con una arquitectura rural aprovechando un viejo pajar, o esos estudios de cine, construcción de chapas y construcción industrial, eran ya un poco un manifiesto, como un film, la ventana se convertía en un trozo de la película que se rodaba en el interior, ¿no? O este edificio para Limpiva, de Cajas, ¿no? Que también fue como otro pequeño manifiesto. Ahí descubrí lo que era un sistema, ¿no? Partes autónomas que puestas en relación trabajan como un organismo de orden superior, más complejo, mediante la luz, los intersticios, el espacio de circulación. Y también otro pequeño manifiesto fue este pequeño gimnasio enterrado, ¿no? Pensando en las criptas, ¿no? A mí siempre me había encantado la arquitectura de Gaudí, pero la arquitectura subterránea de Gaudí. En cambio, cuando Gaudí sale al exterior, yo tengo más dudas, ¿no? En cambio, en las criptas en las que solo hay luz, estructura, espacio y construcción, es magnífico. Este edificio no tenía un solo detalle constructivo, era armar las losas, estos muros, que son falsos muros, de hecho son jácenas de gran canto que salen al exterior para poder liberar el espacio interior, y un agujero de apenas 90 metros cuadrados en forma de estrella, que nunca puedes verlo en su totalidad, con lo cual nunca sabes su tamaño, parece grande, y que te lleva la luz a todos los rincones del interior, ¿no? Vinieron otros pequeños manifiestos, como esta escuela prototipo de la Generalidad para nuevas leyes de enseñanza en la democracia, o este edificio de realojo para albergar a todos los barraquistas que vivían en la zona del Folgo y diagonal mar para poder construir la segunda Barcelona, ¿no? Y que, bueno, el ayuntamiento al ganar el concurso por Frente Marítimo, que no realicé porque eran manzanas privadas, encargó este edificio de realojo que tiene, bueno, yo diría que tipológicamente tiene un cierto interés, ¿no? Vinieron también casas, pabellones, ¿no? Como ese pequeño pabellón en Menorca, donde yo me refugio cuando puedo, o esa casa de casas, casa de pabellones, las dos construidas con piedra de marés, una bloque de 80, 40, 33, la otra 60, 40, 33, la divisa es diferente de la de
porque Ibiza es de Mallorca, diferente del de Menorca. Y luego, bueno, vinieron proyectos en Barcelona, ya obras mayores como el Palacio de Congresos, como la sede internacional de COS, el edificio Martí Rossi en Madrid, o edificios como este de Lucía Ferrater, ¿no? Que fue un centro social con esa manzana, recuperar un interior de isla, activarlo con un pequeño centro social, construir 3 piezas dentro, como dientes dentro de la corona edificada para un promotor privado, obra privada y pública, con Eixample por en medio, y que verdaderamente yo creo que es de los proyectos bonitos que han hecho. De hecho, Terence Riley, cuando vino a Barcelona para la exposición del MoMA en Nueva York, escogió esta obra para una de las 3 que representaron a la ciudad, ¿no? de Barcelona. Lo otro es el edificio de Montjuïc, el Centro de Investigaciones Científicas. Luego vinieron edificios más vinculados al paisaje, como ese Club de Golf, decano de los golfs españoles, o aquel hotel construido en madera en el Golf de Lampurdán. En fin, ya eran obras de esta fase acercándonos hacia la frontera del 2000, como el Auditorio de Castellón, con esa sala asimétrica, o la sede de esta ONG, ¿no? Con albergues para niños, o edificios de oficinas, como este último que hemos acabado en París, la sede de Michelin, en Boulogne, Milancourt, o ya edificios como esta torre en Venecia, que esta la explicaré un pelín más, ya que Miguel me ha dicho que a lo mejor habrá un ejercicio de torre, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco, es una torre en el Lido, en Jesolo, la playa de Venecia, y que tiene 100 metros de altura y que tiene, bueno, esta cualidad de que lo construye en espacio público con todo lo que son la parte más de equipamiento, la torre, y servicios, y de restaurantes, y fitness y demás, y en cambio la torre, viviendas, y sobre todo de viviendas, algo de oficinas en las primeras plantas, se establece como esta pieza que va girando dos cuadrados que se van girando, formando casi como un cubo en planta extrusionado, y que permite que cada uno de los apartamentos tenga visión de la laguna y del mar y de la ciudad de Venecia, ¿no? Y entonces aparecen todos estos espacios intermedios, persianas dentro y fuera, que se van moviendo, y que todo este encaje de fachada, de hecho, se aguanta mediante estas cartelas sujetas al núcleo central, y de los cuales suspende, porque el núcleo central aguanta la base de la torre en hormigón, las escaleras y ascensores, y en cambio la fachada se aguanta mediante este sistema, todo este conjunto de terrazas. Bien, esta la añadí en el último momento para que vierais una torre de apartamentos. No está ejecutada, está en Cornellá y cerca de Barcelona, y es, bueno, es una planta. Esto es un trabajo que ha hecho Xavi Martí prácticamente, trabajar sobre estas flores, ¿no? Deshojando hasta conseguir esos 6 apartamentos con esta escalera, 2 escaleras, un grupo de ascensores, la compacidad del distribuidor, ¿no? Y cómo se entra en estos apartamentos, que cada uno tiene su mundo, ¿no? Y su orientación, y que, bueno, en esas curvas, ¿no? Porque al final, fijaros que lo único que es curvo son las terrazas o esas piezas que albergan las instalaciones de cada 2 apartamentos. En cambio, las poligonales y un sistema de correderas permite activar, pues, unas plantas bastante flexible y bastante abierta, que yo creo que para una torre tiene la ventaja de que entonces es muy esbelta, apenas 300 metros cuadrados en planta y 100 metros de altura, da una gran esbeltez, que yo creo que es uno de los temas a tratar en una torre. Bien, ya acercándonos un poco al final de este recorrido, esto lo he traído porque es el del mandarín, y ese jardín del interior de manzana, ese jardín de medicinales y mimosas precioso, ahora ya totalmente crecido, fue la última obra de Bet Figueras con nosotros, como paisajista. O este pequeño hotel de Lucía en Sitges, o esta torre de viviendas con Xavi y Lucía en Barcelona, o esta otra en la plaza de Seps, que, bueno, habla de
diferentes veis la planta, ¿no? Y también es construir el espacio intermedio, un juego de geometrías, de paneles, un poco pensando en aquella magnífica obra de la Barceloneta de Coderno, cuando pliega las terrazas, los utiliza también de paso para conseguir circulaciones más variadas en el interior de una vivienda pequeña, que es lo que sucede en este caso. Y todos estos espacios intermedios, con persianas dentro o fuera, que puedes ir habilitando como un colchón climático, como un espacio de aproximación o de separación de la calle, etcétera, dan una gran riqueza a lo que sería unos pequeños apartamentos, en este caso unas viviendas también, pero también aquí, pues en la plaza de Seps, con este edificio bicéfalo y este patio, se ha logrado pues hacer pisos pasantes, dividiendo la edificabilidad, parece claro, estas dos cabezas, ¿no? La calle interior, y luego fijaros el interior de los pisos, como la buena relación interior-exterior entre esa cocina, pequeño comedor, la terraza, los dormitorios, o sea, convierte pequeñas viviendas, apartamentos en otra cosa. Bien, grandes edificios como la estación intermodal de Zaragoza o este Parque de las Ciencias en Granada, que también es un edificio que nos ha dado muchas satisfacciones, con esas grandes salas, ¿no? Jugando con el perfil de la topografía, las montañas, y intentando organizar junto al río Genil esta zona, junto también a un magnífico edificio de Alberto Campo. Bien, esto sería un poco el recorrido por estos 41 años, ¿no? de despacho, desde aquellas primeras obritas, después el 92, después la crisis, los manifiestos y al final ese conjunto de obras ya hechas pues, con otros equipos, con muchos colaboradores, especialistas y demás, ¿no? Y entonces en un determinado momento pues un conjunto de jóvenes arquitectos, entre los cuales están pues, Lucía o Borja, mis hijos, Xavier Martín Villerno, o Nuria Ayala, Alberto Peñín, me plantean la posibilidad, porque yo claro ya seguía con mi despacho de 4 o 5 personas en la calle Beltrán, con muchas colaboraciones externas, y la verdad mi idea era ir dejando la cosa, dedicándome más a la vida académica y tal, ¿no? Pero bueno, la ilusión de estos jóvenes ha valido la pena, porque yo creo que entonces organizamos esta plataforma que nos ha permitido pues diversificar el trabajo, atender, externalizar y a lo mejor internacionalizar una parte del trabajo cada vez más, y por otro lado pues trabajar de una forma flexible, tramada, más rica, ¿no? En un estudio con gente muy joven, ha bajado la media edad, ¿no? De mis 60 y casi 7 años a 40, que es la media hora, explicaba Miquel, ¿no? Que esto es una cosa estupenda. Y esa sería la primera condición de este cambio, ¿no? De por qué en un momento determinado nosotros decidimos trabajar de otra forma, ¿no? La segunda condición fue, Martín Lejarraga la ha explicado, es el haber asumido, haber conseguido tener un cierto corpus teórico detrás pero un corpus teórico a partir de la praxis del proyecto, nunca una teoría a priori, siempre son muy peligrosas, sino a partir de la praxis del proyecto. La forma de construir y de hacer el proyecto va generando una cierta dosis de teoría que se va incorporando a las distintas realizaciones. Eso tiene muchas ventajas, blinda el proyecto frente a las injerencias externas, pero al mismo tiempo hace el proyecto abierto y flexible a todas las demandas de la economía, de los cambios, de la obra, del programa, de la organización social, del paisaje, del lugar, ¿no? Es decir, son geometrías, claro, los arquitectos instrumentamos geometrías, pero si estas geometrías a veces pueden ser de la más pura ortodoxia y casi geometrías euclidianas, cuando trabajamos con cajas, pero en cambio hay veces que porque el emplazamiento lo requiere, porque los programas son de gran complejidad, la propia estructura del paisaje, ¿no? Nos sugiere la utilización, en este caso nosotros hemos utilizado geometrías de una cierta complejidad, que lo que nos ayudan es a extraer las condiciones de la tradición y la cultura de los lugares en los que trabajamos. O
sea, es más fácil pulsar ese lugar, fuera un vertedero como el caso del Botánico. Y eso, ¿dónde lo aprendimos? Bueno, fue casi esa puesta de esa malla colocada sobre el terreno, el año 89, que hasta el 99 no construyes y que hasta 10 años después, ya el 2009-2010, ves ya ha crecido. Y es entonces cuando la reflexión te das cuenta que lo que era estructura se ha convertido en ornamento, lo que era ornamento ha pasado a ser estructura, es decir, los caminos y los muros, que aquí son muy visibles, ¿no? y muy tangibles, y en cambio las plantas son un poco el ornamento. Esto se ha invertido, lo veréis después, en una foto con 10 años de diferencia. Lo que eran las plantas se ha convertido, los fitoepisodios de los mediterráneos del mundo, en la estructura científica del jardín, y mientras que los muros y los caminos estos se han convertido un poco en lugares casi ornamentales, retazos de arquitectura que vas encontrándote entre las plantas, que es lo magnífico. Claro, esa capacidad de desaparecer, de que el proyecto muy visible, ¿no?, en la construcción, luego tenga esa capacidad de desaparecer, es lo que nos dio la pista de decir, bueno, y de ahí vino Lyon, y los pliegues, y de ahí vinieron, pues bueno, pruebas como en MediaPro, en el Parque de las Ciencias, con las topografías, siguiendo las topografías naturales, para albergar todo ese gran museo interior complejo de cajas ciegas, pero también vino a Zaragoza una gran cubierta en un espacio de 40.000 metros, cómo construir eso de una forma casi intangible, flotando en el espacio. O también vino en Benidorm con las curvas y las trenzas, ¿no?, y las cintas, ¿no?, y siempre esas geometrías pulsan encontrar cuál es, o en edificios como Altiberia en Paseo de Gracia, ¿no?, que intenta entresacar toda la herencia cultural que se ha depositado en ese paseo durante años, ¿no? Claro, el tener este corpus teórico ayudaba a que una plataforma de trabajo, un estudio como el OAB, pudiéramos trabajar de forma coordinada, pero intercambiándonos casi. A mí me encanta el planteamiento, incluso el otro día me dijeron que a lo mejor había la posibilidad de la Europea de Madrid de montar un pequeño debate con Guardiola. A mí lo que me fascina de este nuevo Barça no es tanto el juego y que gane tanto y tal, ¿no?, y esta cosa que es lo que verdaderamente se publicita, sino la estructura de campo que ha organizado este entrenador, en que nadie juega en su sitio, en que todos son falsos defensas, falsos medios, falsos laterales, falsos extremos, hasta parece un falso portero a veces que casi se pone a jugar, ¿no? O sea, delanteros que no lo son, punta, bueno, es un caos y se intercambian entre ellos. Y sin embargo, eso da un modelo de una extraordinaria flexibilidad, que incluso con bajas puede reciclar las personas, los jugadores de un sitio al otro. Y esto yo creo que es magnífico, aprender esta historia, ¿no?, esta cosa tan estupenda, ¿no?, del caos. Que a través del caos puedes encontrar orden, ¿no? Y claro, el enemigo nunca sabe con qué se encuentra, porque se encuentra el tablero de juego cambiado, ya las zonas, los marcajes al hombre, etcétera, se hacen muy difíciles. Bien, un poco a través del Sequencing Geometry, que fue ese tratado un poco sobre teoría a partir de la praxis, pues este cuerpo teórico nos ha ayudado también a esta última fase del estudio, que yo creo que es la más propositiva, ¿no? La tercera condición ha sido, pues, el lugar, ¿no? O sea, el lugar de trabajo. Ponemos en la calle Balmes, en el centro de Barcelona, la diagonal, con un estudio, pues, transparente, tener una galería aparte, ¿no?, en la que tenemos el centro de documentación. Borja tiene un lugar para investigación de sus temas de geometría. También están las grandes maquetas allí, son visitables, y también permite que grupos de arquitectos que vienen a Barcelona pues vean la galería y no interfieran la labor del estudio, que es una labor muy frágil, muy silenciosa. Ahí están todas las maquetas, ¿no? También hay la del Morcán, que no fue, pero que veremos. Y tal, ¿no? Y entonces la cuarta condición es, yo creo, esta relación con Juan Calvo, en que se fusionan arquitectura, estructura, ingeniería de arquitectura, estructura, edificio. Es decir, cada vez más creemos, ya estaba en algunos de aquellos precedentes que hay visto, aquel pequeño polideportivo, el edificio aeronáutico, ¿no?, en que el esqueleto es la forma final del edificio. O sea, la estructura es el soporte espacial, no solo
soporte físico, ¿no? Esto se pone de manifiesto en este proyecto para Mediapro, hecho con Xavi Martí, con ayuda de Patricia Nart, ¿no? Aquí la complejidad está en la sencillez. Por un lado, veis que siempre nosotros parto de un primer dibujo, un pequeño dibujo original, hecho a mano. El lápiz es la única herramienta que va a la velocidad del pensamiento. Yo creo que el ordenador es lentísimo, sobre todo para pensar, porque entre que lo enciendes, lo cargas, lo pones, ya se está ido. En cambio, con un bolígrafo, ¿no?, en la mano va a la velocidad del pensamiento, hoy quedan congeladas 3 ideas, 4, pero es el final, ¿no? Está toda la esencia del proyecto y ya está ahí. Tardaremos 3, 4, 5 años, 10 en construirlo, pero yo creo que el éxito será cuanto más el final se parezca a aquella primera idea, aquella primera pequeño dibujo, ¿no? Fijaros que este pequeño dibujo hecho en apenas unos segundos, no llegó al minuto, acabado de llamarme para decirme que había ese concurso, nos daban una semana y media al ayuntamiento y tal, y fue decir, bueno, hay que hacer una torre en esta condición de hacinadas todas a 8 metros o 10 metros del otro, la nueva diagonal, con la presencia de la torre de Nouvel ahí en Glorias, ¿no?, con el anillo, la primera pieza de un sistema. ¿Qué hacemos, no? Entonces, la idea fue decir, bueno, lo primero es entender el lugar, el chaflán, la esquina, el ensanche, Cerdá, la diagonal, como vía con tantos lados, que yo había estudiado en el concurso de la diagonal, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, la primera condición de un prisma que está cortado de manera casual, como el que se pilla la nariz por la diagonal, que tiene una longitud que nadie sabe desde qué ha venido, de aplicar una normativa de volumen o lo que sea, bueno, pues la primera condición es giro la cabeza y me pongo frontal a la vía, ¿no?, porque es un tema casi de educación urbana. La segunda es dejar pasar la calle Bolivia, no taponarla. Pediremos al edificio al lado que también lo haga, también lo ha hecho, en este caso el Huigas en la pieza de al lado. Después, abandonar cuando llega el edificio al lado y te aprieta, pues giras y te separas. Y todo eso va creando, fijaros, una geometría que curiosamente va a un punto final. Y entonces la medida adquiere ya relevancia, porque ya no es una pieza casual, ya es una pieza buscada. Y a partir de aquí, bueno, todas esas perversiones, ¿cómo se construye? Pues se construye con una membrana estructural en la que hay un solo pilar, 70-30, que además rompe la lengua de fuego, ayuda a temas solares, etcétera, etcétera. Es la única estructura, la piel del edificio es su estructura, luego hay 2 núcleos de ascensores, actúan a viento y de tal, forjados postesados, losas de 30 centímetros postesadas de 32 centímetros, 16 metros de luz, que salvan la calle Bolivia, que salvan la planta diáfana sin pilares, para oficinas espléndidas, ¿no? Y que al mismo tiempo va generando todos estos movimientos, y aquí es donde entra la dificultad, y donde Juan Calvo aparece, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a conseguir esta membrana? ¿Recordáis Masaki, las Torres Gemelas, cuando entra un avión a 400 km por hora y la torre ni se mueve, luego se quema? ¿Por qué? Porque es extraordinario la solidaridad. Cualquier pilar de ahí arriba está ayudando a los esfuerzos mayores de otros. Todo reparte los axiles, es como una gran viga Birendel, ¿no?, una inmensa viga, en la cual el reparto de axiles se produce a lo largo de toda la membrana, con lo cual toda es resistente. Eso te actúa que para problemas de fuego, problemas de cualquier tipo de resistencia, es una membrana muy eficaz, ¿no? Es evidente que cada pilar es igual a la vista, pero no lo ves. En su interior, el palastro que forma un pilar de cualquiera de la malla tiene 15-20 milímetros. En algunos casos, los palastros son de 15 centímetros, es decir, 30 macizos de hierro. Y ahí está toda la gama. El resto, hormigón, para evitar un hormigón especial con armadura, para fuego, para evitar pintar incluso la estructura. Bien, ese edificio complejo en el que, con la vista puesta siempre en el gran maestro, en señor Mies, ¿no?, y que yo había tanto, bueno, aprovechado en Chicago y en Berlín, y en Nueva York, ¿no?, siguiendo. Y claro, da estos como ventanas, ¿no?, con la panorámica de la ciudad, también del puerto, arriba en la planta que ya retira con la gran terraza que gira como un reloj a sol. El módulo se vuelve doble, la planta de instalaciones final,
etc., ¿no? Y todos los movimientos que va haciendo hasta ese pilar último. Y ahí veis la construcción, el render y esta mosca es, si la ampliamos, es Mies van der Rohe sentado en su silla vigilando qué hacemos. Bien. Y al final pues hay un campus para la Pompeu Fabra con aulas en la planta de sección deprimida de la diagonal. Se activa la recuperación de Calarañó, nuevos edificios hechos por otros arquitectos, pero en relación, como aquel primero centro social con privado público, recuperando la antigua carretera de Horta, etcétera, todos trabajando al unísono, que yo encuentro tan bonito. Y esto verdaderamente es el símbolo un poco del 22 Arroba, ese barrio que conjuga, en este caso, el campus audiovisual con universidades privados, públicas, edificios como Media Pro, ¿no?, que es un gran grupo empresarial mediático, ¿no?, etcétera, pero también con restos del pasado, con plazas, con universitarios, con gente, y al final construyen pues la diagonal, una manzana y ciudad, ¿no? O por ejemplo el edificio Borja y Lucía del Roca Gallery, ¿no?, que para nosotros también ha sido un edificio muy importante. Es una caja en la cual además se celebran eventos, hay unos conciertos en Laura en este momento, y bueno, como el Barcelona On Bass, o en ese gran espacio de altura que es como un teatro que se activa con diferentes exposiciones y que siempre en Roca Gallery hay actos ciudadanos, porque dejan el edificio para la ciudad. Es un continuo, cada semana hay 2 o 3, ¿no? Incluso desde el Colegio de Arquitectos se han reunido, se han hecho grandes eventos, el encuentro con los arquitectos chinos hace poco, y que todo se basa en esta especie de membrana de vidrio macizo de 11 centímetros de gruesa, ¿no?, en la cual pues, te da esa percepción. También los cantos de madera, las piezas de gresite del suelo, las líneas del techo en acero, es decir, todo el edificio lo que habla es, fijaros aquí, ¿no?, las juntas. Es decir, es un edificio hecho, no se ve muy bien aquí los techos, aquí sí, todas estas rayitas, ¿no? Es un edificio hecho con muchísimas juntas, porque la única manera de lograr lo más parecido a elementos continuos, sean pavimentos, fachadas o tal, es hacerlos con miles y miles de juntas. Es lo que te lleva a la sensación de continuidad, ¿no? Como estas paneles de madera que corren, y al final la magia de esta fachada, que lo que hace es refracta, difracta, refleja, rompe el espectro de la luz formando arcoíris, pero al mismo tiempo, gracias a un error en la construcción de los paquetes laminares de 11 centímetros por 15 milímetros de grueso con unos butirales especiales, cuando se juntan los paquetes, al laminar en 15 milímetros, algo que no sucedía en 10, y fue un cambio en obra, se crean unas micras de diferencia en el centro del vidrio con los extremos. Eso provoca un espacio intersticial de micras, prácticamente, o sea que queda sellado, no reporta ningún problema técnico, pero genera una especie de lente cóncavo-convexa en la unión de paquetes. Eso hace un efecto espejo, con lo cual tú desde el interior ves la calle Europa y te la ha cambiado de lugar. Dices, no, aquí es la calle Europa, está allí, los coches vienen y pasan en sentido contrario, las personas caminan y desaparecen y vuelven a caminar, es decir, produce una serie de efectos visuales de geometría óptica que es muy interesante. O bien este edificio con Nuria Ayala en el paisaje, ¿no?, entre naranjos, que son las empresas tratan con empresas de reciclado de residuos, de ruedas, de viveros, de cubiertas vegetales, etcétera, y que, bueno, tiene esa geometría que lo aproxima al paisaje, casi parece extraído de la montaña, y que ya ahí experimentamos un material que se llama, Parex, que es magnífico, pero que lo explicaré al final, ¿no? Bien. Benidorm, una historia que sale de ese dibujo con Xavi Martí, ¿no?, que ha sido un poco el alma de este proyecto. Los primeros dibujos, y aquí vemos la construcción, una construcción, yo diría, de mucho ingenio, también con Juan Calvo, como Media Pro, como Granada, como Zaragoza,
como la Casa Ángel, como tantas obras, ¿no?, para formar esta membrana de 12-13 centímetros de espesor que tiene una gran rigidez, que deja el paseo vacío, paseable por detrás. Se veía esto en estas pantallas abajo, ¿no?, con las puertas, ¿no?, que van a soportar, o bien estos en V, con micropilotaje para mantener el paseo. Está lleno de soluciones interesantísimas desde el punto de vista estructural. Al final lo que ves es esto, ¿no?, abajo un paseo más lúdico, blanco, con madera, arriba más de colores, más de la ciudad, pero al final lo que hay es una idea de aproximar la ciudad a la playa, de eliminar barreras arquitectónicas, construir espacios para la contemplación, para el juego. Aquí dice que vienen, me decían ayer, que vienen a bailar, vienen a hacer representaciones en el paseo de arriba, de abajo, los niños disfruten. Y aparece, bueno, esta historia casi inacabable, sin fin, de bandas, de cintas, que otra vez es la geometría, porque dices aquí la geometría que te ayudaba a extraer la tradición. ¿De qué? Pues sí, sí. O sea, fijaros que en este caso la instrumentación geográfica, tú dices, Benidorm, ¿qué tradición cultural tiene? Pues sí, la tiene, claro que la tiene. Es la tradición de la vacación, del hedonismo, del mar, de la playa, del sol, que está presente en arquitecturas en el siglo XX, porque siempre las fuentes ideográficas han de estar presentes. Borja las refleja en el Symphonic Geometry y busca todas las geometrías de locos fantásticos, artistas, ingenieros, arquitectos, que durante el siglo XX hicieron esta visión alternativa al movimiento moderno desde las geometrías de una cierta complejidad. Y entonces, ¿cómo llevamos esa tradición que está en Clorindo Testa, en Mar del Plata, que está en Burle-Marx, en Copacabana, en Río? Pues bueno, pues la llevamos a través de instrumentar estas geometrías sinusoidales, cintas que se van intercalando, intercomunicando, ¿no?, y que además tienen una historia y unos secretos, ¿no?, para al final lograr, pues eso, un lugar para la gente que disfrute, ¿no? A ver, pues no ha tenido muchísimos premios, creo que ya son 14 o 15, y ahora acaban de llamarme que acaba quizá de ganar otro premio internacional, pero el más bonito para nosotros con Xavi fue la medalla de oro de la ciudad, ¿no?, porque te la dé la gente, ¿no?, o sea, no los arquitectos. Miraos este niño a punto de disfrutar la cerámica, ¿no?, la vegetación, y al final, pues bueno, casi la huella del mar, ¿no? Pues eso yo creo que es extraer la tradición que un modelo turístico masivo y especulativo como Benidorm podía tener, ¿no?, y trascender su propio modelo para convertirse, bueno, en un lugar de espacio público, que es casi 4 hectáreas y pico. Ahora hacemos 2 kilómetros y pico más hacia el sur, estamos construyendo 100 metros hacia el Parque de Ancha al norte, y bueno, hasta los días de tormenta la cosa funciona, ¿no?, es acantilado, blanco. Bien, para acabar esta parte paso dos pequeñas, una pequeña y una gran casa. Es la casa segunda para mi hermano, que es una obra que tampoco la explicaré, pero que creo que después de aquella primera ha tenido, en el fondo el programa es el mismo, 3 pequeñas piezas, está comedor, cocina, dormitorio, baño, closet y un pequeño lugar para trabajar. Allí era un estudio de fotografía, en este caso un pequeño estudio para pintar, que es lo que hacía, ¿no? Y un lugar, pues, en el Mediterráneo, suspendido en esta plataforma formada por piezas de hormigón prefabricado, coste muy económico, jugando siempre con el paisaje, fugas visuales. La cuarta pieza, la que no existe, la más barata, que es esta interior, que es la que entra en relación todas las demás, ¿no? Fijaros, las fugas visuales siempre, los claroscuros a través de uno ves otro. Y luego esa cosa que decía Sota, ¿no?, de regalar, ¿no?, del niño de por gato, ¿no? Bueno, pues en cada pieza, pues mi hermano tenía un pequeño regalo, ¿no?, una escalera que sube a una azotea de la cual ve el mar y ve el delta, ¿no?, y los alfaques. Otra, pues gana esta biblioteca que falta, o en el estudio esta cama atrasada, o en, es aquí como interior, exterior, interior, exterior, interior, con la barraca final de Villa de Peros, o sea, siempre hay esto. La construcción es ladrillo mecánico pintado, tiene para poder recibir al revoco, tiene estas rayitas que la hacen vibrar con la luz, suelos de hormigón pulidos con
máquina de pulir terrazo y las vigas, que cada pieza son distintas según la luz, y ya está, pintado, ¿no? Y el bloque ya visto. Y luego, bueno, aquí en la sala gana este pequeño museo para sus cosas que trae de sus viajes. Y al final, esta baraca que la hemos arreglado con un cañizo pintado de blanco, y que al final yo creo que es la que más me gusta de todas, ¿no? Porque esto es ya arquitectura, ¿no? Porque está todo, está la luz, la sombra, el espacio, el programa, esa puerta que no sabes dónde va. Al final, bueno, el palmeral que te acompaña, o esta otra, que está, bueno, fue una de las obras que tuve que presentar en Japón, porque, claro, para ellos esta obra, junto con venidor, ¿no? Porque esta es como un origami, ¿no? Es una cosa curiosa, porque es un diagrama que al plegarlo se convierte en sección. O sea, la planta se convierte en sección, la sección se convierte en volumen y el volumen se acaba convirtiendo en casa, ¿no? Pero prácticamente, o sea, no sería un ejercicio de papiroflexia, porque yo diría que no sale de un despliegue de dibujo, sino que el diagrama, al plegarse, forma estas tensiones, crea estas crestas, trabaja en la diagonal de los cuadrados, son todos cuadrados de 50 metros cuadrados, 7,0 algo, y que un poco sale de aquella casa de la Ricarda magnífica de Bonet, ¿no? Pero fijaros cómo el diagrama, este origami de una extraordinaria complejidad. Juan Calvo dice que es la estructura más compleja que ha calculado nunca en su vida. ¿Por qué? Porque está postezada en todas las direcciones, es una única cubierta, aquí el esfuerzo económico se hace en la membrana, la casa nevada, ¿no? Los jardines, que hemos recreado un jardín entre inglés pero mediterráneo, el huerto, nevado. Es una casa casi que es un gran pabellón, suma de muchos pabellones. ¿Por qué? Porque es una casa de 1500 metros y en cambio viven dos personas, hay un dormitorio, entonces de 1500 metros. Entonces cada espacio tiene que tener su intimidad para que puedan vivir y de hecho viven a gusto. Son dos casas, es esta y la extrusión inferior con los patios que eliminan, en que abajo está la casa de la fiesta, de la juerga, de los amigos, de las reuniones, la casa lúdica del gimnasio, de la bodega, de la piscina, de los cines, de los coches, ¿no? De sus máquinas de colección, y arriba está la casa de vivir, ¿no? Y entonces, fijaros, casi como flota, ¿no? O sea, Ignacio Aparicio siempre me habla de esta historia, ¿no? De cómo lograr esta relación interior-exterior a través de diagonalizar. Otra vez es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la tradición cultural que la geometría aquí? Pues sería la tradición cultural de las grandes casas de los mecenas de la arquitectura, ¿no? Como en su caso pues fueron los grandes mecenas, los grandes modelos, los grandes arquitectos en Estados Unidos o en Europa, pero que en Cataluña pues tienen las casas pairales, en las casas de Indiano, en el modernismo, y también ya la Ricarda, ¿no? En el movimiento moderno, las casas de los grandes industriales, como en este caso, ¿no? Y que actúan un poco en el mecenazgo de esta historia. Ahí veríamos imágenes de esta planta subterránea, ¿no? Acá hay los coches estos fantásticos, los cines, piscinas, gimnasios, bodegas, etc. Al final, bueno, la geometría otra vez y esta especie de distorsión casi imposible. Me acuerdo que vino Emilio y Luis a ver la casa en obras y dijeron, oye, parece mentira cómo habéis conseguido en 3 dimensiones lo que normalmente es arquitectura en 2 dimensiones. Porque cada punto de estos son los que confluyen todas las geometrías, fachadas, cubiertas. La fachada es de, claro, solo hay la membrana, la impermeabilización, el aislamiento, que es la cámara que conforma los tableros cerámicos de 6 milímetros, de 3 metros por 1, que forran todo, es cerámica, pero de 6 milímetros. Claro, eso hace que la fachada cubierta es continua, aunque tiene tratamientos especiales. Bien. Y acabaré, son las 2, habíamos dicho 1h15, ¿no, Miguel? Con lo que sería para mí la clase inaugural, ¿no? Son
es una obra y una coletilla. A ver, nos encontramos en una situación muy complicada, los arquitectos. Y no solo porque no hay trabajo, que ya es una buena complicación, sino porque, además, la situación se ha degradado mucho. Las estructuras profesionales se ven incapaces, impotentes. Las escuelas siguen manteniendo el tipo, pero con muchos problemas, como ha hablado Miquel, recortes por todas partes, ¿no? Las privadas sufren también, ¿no? Las públicas, pues bueno. Pero yo creo que la profesión se ha de reconvertir, hemos de salir regenerados y mucho más fuertes de esta historia, porque si fuera una crisis como la que os hablaba, la que hubo los 70, la que hubo los 80, que fue muy fuertísima, la de los 93, 94, 95 también lo fue después del 92, pero es que esto no tiene que ver, esto es otra historia, y yo creo que aquello era cuestión, pues mira, de capear al temporal, obrita pequeña, me meto en un despacho, somos tres, aguantamos el tipo, clases en la escuela, hago más vida académica, aprovecho para viajar, conocer, pero esta no, esta es brutal, ¿no? Y además tiene un coste social terrible y veremos el futuro cómo evoluciona. Entonces, ¿qué podemos hacer los arquitectos? Yo creo que, más que plantearlo como una crisis, yo ya el primer día, cuando las vi un poco venir, el día que la Caixa se vendió inmobiliaria colonial, digo porque se vende la mejor inmobiliaria de España por lo que está ganando, se la quita de encima. Ya, pues claro, empezaba. Fue la primera visión desde aquí, ¿no? Supongo que en el mundo habría otras. A partir de ahí yo pensé, digo, mira, lo que se avecina es un nuevo escenario y lo que debemos es saber adaptarnos a este nuevo escenario. ¿Qué sería adaptarse a este nuevo escenario? Ya habéis visto que una casa muy pequeña, de apenas unos poquitos millones de pesetas, que la casa de mi hermano, porque las dos, la última, y la otra de unos poquitos millones de euros, ¿no? La última. Pues, oye, al final tampoco hay tanta, hay la misma intensidad de proyecto, de todo, de esencia, ¿no? Quizá hay más vida en la de mi hermano con esas tres piezas, ¿no? Que inventan un juego y que ya inventan un tangram, y el otro ya el origami. Pues bueno, sí, se utiliza el dinero para utilizar una tecnología fantástica de construcción, no gastárselo en mármoles, ni en porquerías, ni en lujos, habitamentos, ¿no? Pero más allá de esa historia, por ejemplo, os he pasado antes un edificio que era la sede de una ONG. Bien, pues resulta que esta ONG un día me llama y me dice, oye, tenemos unos pequeños fondos estos de la cola que queda del 07 y tal, para activar casas de colonias, que cada vez nos interesan más. Ellos trabajan con 150.000 niños en Cataluña. Se llama Esplai y es una ONG espléndida, fantástica. Bien. Entonces dice, y nuestra idea sería construir casas de colonias, a veces reciclando antiguas, a veces haciéndolas nuevas, o arreglándolas, o en diferentes pueblos de la geografía catalana. Siempre perdidos por esos lugares de Dios, pero siempre hay lugares fantásticos porque tenemos aulas de naturaleza, ellos bueno, hacen senderismo, hacen en fin, prácticas de todo tipo y estudios, con lo cual, pero eso sí, te tenemos que decir que mira, no podemos gastar más allá, tenemos un tope para construir, incluido exterior, urbanización y todo, 450 euros metro cuadrado. Claro, nos pensamos que nos vas a enviar a freír puñetas, ¿no? Digo, hombre, pues no. No porque quizá me habéis traído el mejor encargo en mi vida. O sea, unas casas de colonias para niños, que es el cliente para mí máximo, el niño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el niño tiene una capacidad de absorción espacial magnífica, porque además no le has de explicar la arquitectura, él la entiende, y de entrada entra en un espacio, lo utiliza y le saca todo el jugo, ¿no? No está pensando, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? No, da igual, él usa esa arquitectura. Aparte, el niño, si aprende en espacios que están bien, el día de mañana o será un buen arquitecto o será un buen cliente de los arquitectos, ¿no? Porque, lo cual también es importante. Y
Y además del niño encima es para una ONG. Y además a menos de 450 euros. Y además en pueblos de la geografía catalana. Bueno, pues lo tiene todo. Bueno, pues nos pusimos a la labor con Nuria. Y la primera ya acabada es esta. Estamos ahora en Navés, estamos en Nuria, en el Pirineo, en las poblaciones del Pirineo, enseñando las abadesas. Y esta es al lado de Montserrat, en Viladoms. Y es la primera que hemos acabado, ¿no? Tenemos otras en estudio, a veces en un pueblo, en la rectoría, a veces no sé, aprovechando unos antiguos graneros. En esta había una estructura de 3 barracones en medio. Entonces, yo fui a ver con Nuria al arquitecto municipal de este pueblito y le dije, oye, a ver, el barracón que se cae, pared de 15, uralitas y tal, aquí hacían unas colonias, pero una cosa terrible, las habían dejado hacer porque eran, bueno, inhumanas, ¿no? Yo recordaba cuando acompañaba a mis niños de colonias, allá a Rosa dos Vents, a l'Empordà, ¿no? Que es un sitio magnífico, donde las Medas y tal, les acompañaba allí, siempre iba con el corazón encogido, porque los dejaba, es un sitio magnífico, pero los barracones aquellos, como cuartelarios, terribles y tal, ¿no? Pues, oye, pobre niño. Y bien, entonces todo ello me llevó a plantear al arquitecto, mira, estos barracones es que no valen un chango, oye, mejor es arreglarlos imposible. De una hoja, ahorita están agrietados, no tienen cimentación, no hay espacios, son un asco, es una cosa, una tontería. Si los tiro, ¿qué puedo hacer? O, de hecho, aquí no hay permiso, no hay volumetría, nada más que la existente. Digo, bueno, ¿tú serías capaz de entender que si yo me muevo exactamente en el gálibo del barracón, no excedo el volumen del barracón, ni su altura de la barracón actual? ¿Podemos decir que esto es una rehabilitación? Y me dijo, sí. Bueno, pues no hablemos más. Bueno, entonces aparece esta historia, ¿no? Esta historia que son una serie de pequeñas células que son habitaciones, 2 a 2, ¿no? Hay para 4 niños, para 8, esta que luego tendrá un piso arriba, ¿no? Esto sería las aulas de naturaleza, las 3, para 30 alumnos, son colonias para 90 niños, generalmente. Este es el comedor, sus servicios, los monitores, las cocinas y demás, y aquí están las agrupaciones para los, son habitaciones de 4, de 6 y de 8 niños. Bien, aquí veis un poco un detalle. El construido es este, o sea, a ver, es un arquetipo, porque claro, es la cosa, es algo que el niño entiende inmediatamente y lo asume, ¿no? La construcción es de una sola hoja, cubierta, ya veréis, de fachada, ya veréis cuál es, por qué se puede hacer esto. Las ventanas de este tipo, no se pierden pasos, porque los pasos ahora son lo no edificado. Y los espacios también en L forman los espacios exteriores con algunos pavimentos y entras a las casitas por estos intersticios, con lo cual las puedes agrupar 2 a 2, 3 a 3, formas grupos, depende de los niños que haya en cada colonia. A ver, la pared es de 15, en bloque de 15 las casitas y en bloque de 20 los espacios más comunitarios que reciben estas cubiertas que prefabricamos en el sitio con machembrado cerámico, en 4 tubos, se coloca y luego, fijaros, el bloque, el machembrado. ¿El porqué de esta cubierta? Esta cubierta es porque la casa, para 4, 8, 12, o 10 o 12 niños, en 2,50, 2,70 de altura, es un volumen terrible para dormir. Además, los niños de ahora es que son mucho más altos que yo. Entonces, se logra tener un volumen, ya lo veréis, interior de aire que hace habitable esto, pero al mismo tiempo también ayuda a succionar, ayuda a una serie de temas energéticos. ¿Qué es lo que hacemos? Yo os he hablado en aquel edificio de Azar, en Los Naranjos, que había un producto que se llama Parex, que es el antiguo Texa. Esto es un producto que es como un revoco, que se coloca por un aislamiento, tableros de aislamiento,
y que encima lleva un enmallado de fibra y que le da un refino y una última capa y luego una capa, diríamos, de acabado. ¿Qué logras? Pues mira, con esto logras un producto impermeabilizante, no se ponen telas, un producto que además es aislante pero hasta extremos brutales, o sea, puedes conseguir con estos aislantes, tableros aislantes de hasta de 7 centímetros, un aislamiento brutal en el interior, porque además está fuera trabajando, es flexible, no fisura, es autolimpiable, da un material ya de acabado y permite pasar por el bloque hueco las instalaciones antes de... Con lo cual, claro, tenía todo. Eliminaba como 10 partidas de un presupuesto de 16 que tiene una obra. Porque todo ha sido lo mismo. El suelo tendrá como de la casa de mi hermano, de hormigón, el bloque pintado directamente, los enchufes pinchados a través del interior del bloque sin regatas, etcétera, etcétera. Bueno, esto, claro, ¿cuál ha sido el invento? El invento es que Parex tenía este producto para fachadas. Y nosotros le pedimos que lo queríamos hacer en cubiertas. Dedicaron ellos el tiempo que nosotros elaboramos el proyecto, pusimos en obra y empezamos la construcción para homologarlo, verlo, demostrarlo. Y sí, la única diferencia es que los tableros de aislamiento de cubierta tienen una densidad mayor, son más rígidos, porque han de permitir que una persona se monte encima para dar el acabado, mientras que en fachada no hace falta. Claro, también en fachada hay una pequeña diferencia, hasta 2 metros de altura el producto es flexible, o sea, tú lo aprietas y se hunde y recupera. ¿Por qué? Para los niños, etcétera, para los impactos y tal, ¿no? O sea, es un producto verdaderamente brutal. Bueno, aquí veis la cubierta a punto de aterrizar. Aquí veis los pavimentos también con el tablón mismo este prefabricado in situ, con casa de mano, los caminos como los del botánico, cortados con disco. Y bueno, pues el resultado final, absolutamente cierto, porque además hemos tenido la auditoría de la propia ONG a través del que la ha construido ellos, ha sido 425 euros metro cuadrado, todo acabado, incluido la urbanización exterior, los caminos, tanto los rodados como los peatonales estos de las personas. Esto veis una habitación, la ventilación cruzada siempre, hay ventanitas de estas para evitar el vandalismo que no se tienen por la ventana, pues son pequeñas, tienen la pieza de mosquitero cuando hace falta, cuando el lugar lo requiere, las ventanas se abren basculantes. Aquí veis la repisa para los ordenadores, las linteras, y veis este cielo, este exceso de tálamo que hace de colchón climático, que aspira y que además tiene la iluminación indirecta, parte de la iluminación que hay en las literas, ¿no? que hemos pasado a través del bloque, ¿no? Reciclamos los radiadores de antiguos barracones y bien. Aquí veis, por ejemplo, los marcos, ¿no? Que es un invento que al final eran de galvanizado en el proyecto y nos dio la alegría a Sara Pararols, el constructor que lleva la ONG, ahora es una ONG, que eran de inoxidable porque dice que era más económico, le salía de una chapa de inoxidable de 3 milímetros con un pliegue que en galvanizado que los tenía que pintar, soldar las bisagras y tal, y que era más caro, y al final pues ha sido de inoxidable. Aquí veis, ¿no? Los cones. Hay unas que son más grandes, arriba hay habitaciones, pueden haber monitores, alojan a grupos diferentes porque están agrupados. Aquí veis las puertas, los intersticios, las ventanas, los baños todos adaptados, mientras en la ducha son magníficos, de la obra inoxidable, o sea, y estos son los edificios comunes, las aulas. Aquí veis el comedor, ¿no? Bueno, ya lo veis, es que tal como se construye se queda. Estos son otros proyectos ya que estamos haciendo con despliegues en el paisaje de estos modelos, y aquí ya con los niños ya habitada, ¿no? Tiene un color gris platita, así como aquel edificio de Pares era blanco, el de los naranjos, este es gris platita, que da un tono precioso con la luz, y tiene Montserrat al lado, no sé si lo habéis visto.
hacen excursiones y tal. Bien, y acabo con, o sea, si esto es verdaderamente lo que yo entiendo por intentar adaptarse a este nuevo escenario, es decir, tenemos que construir más, mejor y más barato, y además, pues bueno, pues oye, yo estoy mucho más contento que trabajando para un hotel de lujo para esta ONG, ¿no? Primero porque es intelectualmente honesta, no pone en crisis el proyecto nunca por un factor de estético, de forma o de ventana, sino será porque el precio, o porque el programa, o porque algo, o el material, o el mantenimiento, o tal, ¿no? Y eso es espléndido para la arquitectura. Ahora, si eso sería en la cuestión profesional y en cómo una estructura de trabajo de arquitectura hoy puede atender a encargos de otro tipo y tal, ¿no? Hay también una cuestión para mí de actitud. O sea, la arquitectura ha llegado a un protagonismo, yo diría que excesivo. O sea, y eso ha generado un cierto rechazo, por no decir odio, al arquitecto. Y últimamente había La Vanguardia, doble página cada día, las estrellas, las artes, no sé qué, los teatros, tal y cual, los de Niemeyer, venga, dale que te vengo, porque claro, se ha publicitado tanto, se ha convertido en las estrellas, ¿no? Ya Charmot lo llama las estrellas estrelladas, pero bueno, se ha producido un movimiento de rechazo por parte de la sociedad contra los arquitectos. ¿Por qué? Por un exceso de protagonismo, por una vis mediática excesiva, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tener una actitud diferente, ¿no? Es evidente que no siempre puedes actuar igual, pero por ejemplo yo os voy a acabar explicando este pequeño caso. O sea, yo hice arquitectura porque si no lo hubiera dejado. Yo empecé medicina, luego empecé arquitectura y no me interesaba, la escuela estaba siempre cerrada, los profesores no me interesaban nada, pero tuve la suerte de conocer a Coder, su obra, y irla a filmar y tal, y esta casa de Semillosa en Cadaqués, un primo de mi mujer, nos la dejó un fin de semana. Y ahí pues aprendí, yo creo que todo. Esa casa magnífica en que la sección es importantísima, la colocación de la escalera, ese dormitorio que se repite igual las 4 plantas ahí metido detrás, ¿no? Con esa ventana, la sencillez. Claro, es que es como una casa más de pueblo, o sea, no hay protagonismo. Es el señor Coder, el mejor arquitecto, uno de los 2 mejores arquitectos de España en aquel momento, el único arquitecto de la Triennale de Milán. Fijaros qué respuesta, ¿no? Arriba hay una calle, y entonces con unos peldañitos sale desde la sala por esta puerta al exterior, la colocación de la escalera, este pequeño cubito, ¿no? O sea, es tan extraordinario, ¿no? que dices, bueno, es toda una lección, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que volver a aprender esta lección, ¿no? Ya se ha acabado, porque da igual que miremos revistas y veamos a los brujas y veamos la última parida, el último aparato, alguien que ha aterrizado en Shanghái, no sé dónde, si da igual, si ya no los vamos a hacer, no los va a encargar nadie. Si Dubái está quebrado, o sea que no vale la pena. Vale la pena volver a ver el papel impreso que decía Miquel, ¿no? Eso que casi no está en el ordenador, porque eso igual ni lo encontráis, pero que está en papel impreso, ¿no? En revistas, en un libro de Coder, en las bibliotecas y tal, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién nos diría que años más tarde mi hija Lucía pudo restaurar la casa estudio de Coder en la Plaza Calvo, donde él murió, donde tenía su estudio ahí en ese pequeño medio sotanillo, vivía arriba. Y bueno, pues con esta actitud yo pues heredo una pequeña casa en la Escala de mis padres, o en la herencia de mi padre, una casa que hizo en la Escala en el año 60, que había luminosis y que la casa estaba completamente casi destruida, en este lugar. Las playas de Alpuria, las ruinas romanas, esto es una apoteosis, la península, el norte, el mar, es un sitio fantástico. Estás en medio del pueblo, la plaza mayor del pueblo es la playa grande, nosotros estábamos en la playa pequeña, también, pues verdad que es estupenda, es un callejón, comunica la playa grande y la playa pequeña. Bien, la casa era esta, y entonces, aluminosos.
¿qué hago con la casa? Bueno, pues mira, la idea fue, todo el constructor me dijo, tírala abajo y lo hacemos nuevo, va a ser mucho más barato. Y digo, hombre, no, yo tengo un tema sentimental. La casa lo hizo mi padre, no era arquitecto, mi padre era industrial, era textil, no sé qué. Bueno. Y entonces, él me ayuda, y entonces digo, pero ¿cómo arreglamos la luminosis sin tirarla? Y dice, no te preocupes, yo te lo arreglo. Vale. El tío hace una cosa genial, fijaros, esta es la viga con la luminosis. Construye unas con armaduras con redondos del 16 y del 20, esta especie como de U, con estos estribos abiertos, y encamisa la viga vieja de luminosa. Saca toda la porquería que había aquí en medio, pone unos tableros, pone aislamiento aquí para evitar peso, pasa un mallazo que recoge todas las cabezas de estas U's de vigas nuevas, que será, y echa una chapa de compresión y llena todo esto. Bueno, ha encamisado la viga muerta, ha servido para no tener efecto fraude la nueva, o sea, perdido, ha desaparecido dentro, se han cortado los extremos, ya la apoyan las paredes, las otras se ha hecho un zucho perimetral, hay una nueva estructura sobre la antigua de una forma exquisita, sin mover. Simplemente lo que hubo que hacer fue cortar los tabiques y tal, que quedaron suspendidos de la planta superior para no tocar la distribución. Y después se pasó el planche, se pasó tal, y luego se rehizo la última helada del tabique que se había cortado. Fijaros, bueno, esto lo hace el arquitecto, no, esto lo hace un señor que se llama Emilio Uribe, que es un constructor magnífico y que sabe, bueno, lo que no está escrito, el tratamiento que me ofreció para la medianera esta, dura, norte, etc. Bien, al final la casa es lo mismo, el garaje, la puertecita de entrada que va a la escalera de distribución se mantiene, la sala, cocina y un pequeño cuarto en esto, y los dormitorios arriba con un patio detrás. Entonces, la normativa permite levantar esta remonta. Bien, hay un problema, que la fachada está girada. ¿Por qué? Porque no viene perpendicular a las paredes, que a la vez tampoco son paralelas. Entonces, bueno, eso genera en el tejado, que la normativa te dice 2/3 partes al 30%, luego hacia atrás, al 40%, etcétera, etcétera, te genera un problema, y es que te alabea la cumbrera, no te la levanta, te levanta la cumbrera. Bien, entonces yo no sé qué hacer. Entonces, lo primero que hago es hablar con el hijo del constructor, que es arquitecto joven, un tío de Zamora magnífico, y digo, hombre, ¿me puedes tú echar una mano en esto? Y me echa una mano. Y el padre dice, me vuelve a decir, no te preocupes, yo te arreglo el tejado. Pues no sé cómo vas a arreglar. Yo sé enfrentarme en la casa A con Xavi, las cubiertas, imposibles, pero con la teja, con no sé qué, con el canalón que ha de salir de la fachada, etc. No sabía mucho cómo actuar. Bien, aquí veis la distribución del vídeo, que es, bueno, lo que había, las entradas, escalera, el garaje y tal, la sala con la cocina, un aseo y un cuartito, los dormitorios con baño y un patio. Y esto la remonta, que es un espacio con la cubierta inclinada, permite un altillo, etc. Bien. Estos serían los planos, la sección, dada exactamente por la normativa, los aleros, la altura de cornisa, eso está absolutamente tabulado. La distancia a la que has de girar, cómo puedes acabar detrás, las ventanas, el patio, todo tabulado. El resultado, bueno, da vemos un poco la sala abajo, con los muebles que yo había hecho en el año 70 por encargo de mis padres, que les arreglé estas salas y con tarimas, con la capilla de poder, claro, como no, y tal, ¿no? Y esto ya es el espacio de arriba, ¿no?, de esta remonta. Y entonces, esto es lo que se ve desde el altillo, este lugar precioso con las rocas delante, la terraza, el pavimento flotante, se preparan las condiciones, el vídeo que no toca en ningún lado, que además coincide con la línea horizonte sentado desde la sala, el espejo que refleja rosas en la terraza, etc. Y esta es la mesa de trabajo. Y ahí estás con una piscina que no te puedes desconcentrar con la vista porque solo miras para abajo. Y la casa, aquí veis el alabeado de la cubierta, lo que hace este genio. ¿Qué hace? Bueno, pues
lo que hace es por dentro una pieza plana y luego las dos pendientes, y por fuera, desde la pieza plana con tabiquillos, va alabeando la teja hasta que la cumbre es recta. Fijaros, esta es horizontal y es paralela a esta, aunque no me parezca. Ahora, de aquí a aquí hay mucha más distancia que de aquí a aquí. Bueno, pues él lo ha logrado. Esta pequeña percepción y perversión visual es bonita, ¿no? Ahora, al final, vino a verme hace poco Esteban Bonet y dice, oye, te vengo a ver a la Escala, porque él está allí cerca, en Calella. Y yo dije, bueno, pues mira, estoy allí en Pordenperris, tal, tal. Ah, sí, vale, vale, ya lo verás. Y si no, pues me llamas y bajo y te digo dónde es. Y de repente llega, pita, dice, mira, iba con el coche, iba mirando y me he pasado. Y de repente he dicho, oye, aquel hueco de ahí arriba no es tan casual. He parado y sí era aquí, ¿vale? Bien. Entonces subió, estuvo un rato, pasó por la casa, por tal, subió arriba, abre el hueco, queda mirando, tuvo 10 minutos en Esteban, muy 10 minutos callado y dice, oye, esto es una tesis. Digo, bueno, pues no lo sé. Bueno, esta es la última foto y esto es la ventana. Fijaros que todo el esfuerzo está en construir esta historia, ¿no? ¿La ventana es esta? Pues yo diría que sí, pero no lo es. La ventana es esta. Esto es un vídeo que no sabemos cómo se ha podido construir, hacer, traer y tal, que es todo el esfuerzo, como en aquella película La estrategia del caracol, ¿no? Aquella película colombiana tan fantástica, en que la película se hace con un presupuesto bajísimo, pero en un momento determinado se tira la casa por la ventana para construir aquel andamio brutal que traslada a una iglesia en una noche. Película que os recomiendo. Aquí, este vídeo, entrarlo, la geometría para entrar en la medida tal, que mide 4 metros y pico y tal. ¿Por qué? Porque la única manera de que la ventana sea esta es que esta otra no sea ventana, desaparece. El vídeo es tan grande que no se ve. O sea, hay un esfuerzo ahí, luego hay las lamas, como os decía, el antepecho oculto, el pavimento flotante, la pieza plana de la cubierta sobre la cual había la teja, el bajante que baja por la esquina, etc. Es decir, al final dices, yo en esta casa no quería ser de arquitecto, lo que quería es tener un sitio para ir a pasar los fines de semana de invierno, poder trabajar allí tranquilo, irme el viernes a trabajar y tal, ¿no? Porque pues mira, el iPad y eso, pues puedes ir a trabajar aquí, no estás tantos en un estudio que no te dejan hacer nada, ¿no? Entonces, si no quieres hacer de arquitecto, bueno, porque el hueco también es 60 centímetros y 1 metro al otro lado, tal como acaba la normativa. El giro, esto es una negociación con el vecino, que le he dado yo para que él me haya dejado hacer esto, ¿no? Que he firmado, que el día que quiera yo lo cierro, etcétera, etcétera, pero a mí esto es norte, esto es este puro y va a salir el sol por aquí de la mañana, desde este altillo, desde la cama colocada, con lo cual, bueno, no hacer de arquitecto, pero sin embargo al final la arquitectura está presente, ¿no? O sea, porque qué mejor como arquitecto que hacer una ventana, ¿no? Y es una ventana como de alegría y de optimismo, ¿no? Aquí he aprendido una cosa fantástica, y es que para ver una vista debes orientar la ventana o la vista al norte, porque si es al este o al sur o al poniente, tienes el sol que te deslumbra y no ves la vista. En cambio, tú estás en la sombra, el paisaje, el mar, está iluminado por el sol que viene de atrás. Claro, tú en esta terraza no tengo sol, pero también es una ventaja. Ya lo entro por arriba, por una ventana, etc., ¿no? Pero esa cosa del paisaje iluminado tú en la sombra, tan estupenda. Bueno, pues esta sería un poco esta como clase, que yo la suscribiría sobre todo a este cambio de escenario, a esta forma quizá de plantear la profesión de otra manera, y también un problema de actitud, ¿no? Frente a la gente.
yo me brindo si hay preguntas, si hay si quieres que apuntarle, que ahora sí que hemos dado tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna aclaración que queráis hacer? O una enmienda a la totalidad, ¿no? Pues nada, gracias por vuestro perdón, sí. En el pasillo marítimo de Benidorm, como si la integración con el paisaje, la integración de la obra con el paisaje, como que la funcionalidad y esa geometría que utilizas, ¿cómo logra eso, esa arquitectura? Digamos. Bueno, yo he intentado explicar que es todo una historia desde aquel primer dibujillo, ¿no? De crear un lugar extendido entre la tierra, entre el mar y la playa y el mar. Pues bueno, hemos utilizado lo que sabemos utilizar proyectos, geometría, instrumentalizar geometría, geometrías formas del caos, son formas aleatorias, no son sencillas de montar, no son paraboloides hiperbólicos como candela, es una membrana pero de formas aleatorias, ¿no? Hay un momento del proyecto que nosotros estamos a punto de abandonar porque Xavi dice, Carlos, eso va a probar nuestro, no controlamos, no vamos a utilizar el que aquí, no, primero va a iluminar y tampoco me interesa esos programas, ¿no? La NASA y entonces hacemos al revés. Xavi dice, ¿por qué no pensamos como un ordenador y construimos con las manos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Construimos especificados con plumas, con agujas, con el cúter acabamos de controlar todas las formas del proyecto, las salidas de agua, las rieras, las rampas, la relación de las plataformas, la topografía en el interior, etcétera, ¿no? Sin perder ni un gramo de arena, porque hemos ganado 5.000 metros cuadrados de arena al volar. Y una vez hemos conseguido eso, digitalizamos cada plancha en una tableta digitalizadora y ya tenemos un modelo 3D, es decir, todo lo mejor. Es decir, instrumentalizar la geometría y después tener los mecanismos constructivos. A ver, si tú tienes un concepto, primero tener una idea. Si tienes una idea, plásmala rápidamente, un dibujillo, tal, porque eso ya tiene una imprenta, ¿no? Una huella, y eso sale más bien. Y ha de ser muy potente esa idea para que aguante lo que le van a echar los próximos 4, 5, 6 años. Las normativas, los permisos, los instaladores, los tubos, etc. Bueno, una vez tienes esa primera idea, ese primer germen, la semilla, hay que regarla y alimentarla. La forma como que trabajamos los arquitectos es con geometría, lo que sabemos sentar. Pues geometrías euclideas, geometrías complejas, geometrías pues, trabajar con cajas. Nosotros decimos, cuando podemos trabajar con cajas, trabajamos con cajas. En la calle Balmes, pues de Medianera, que vamos a empezar a hacer cosas raras, como hace el Rito y el Perrogracia que ya se absurdo, dice que es lo mismo. No, aquí correcto, normal, pieles, cebolla, 4 materiales, la piedra, la madera, el hierro y el vidrio, son los 4 materiales de la ensanche, la casa de al lado es antigua, la otra no sé qué. Bueno, ahí te mueves con la ortodoxia. Instrumentas geometrías, pues lógicos. Quieres la estructura para conseguir 11 metros de luz, porque te vas a 6, o sea, lo que haces es pasar la estructura al revés, para conseguir espacios diáfanos. En fin, juegas a lo que te han enseñado, a la disciplina. Hay veces en que, oye, las condiciones del lugar, del encargo, del programa, de tal, son de una complejidad tal que operar con cajas y operar con tal a veces se hace farragoso y acabas, y si operas con geometrías o formas aleatorias pero del lápiz que no tiene un sustrato lógico, entonces también acostumbras a estrellar, es decir, empiezas a hacer punches, curvas, cosas y puede acabar esto en una catástrofe. Uno hace rabos, el otro se choca trenes, el otro, cada uno tiene los brazos esqueléticos, los sequillos, cada uno tiene su franquicia. Ahora, una vez ya tienes eso, dices, bueno, pues instrumento la geometría, digamos, sea una que pueda ayudarte a extraer esto que tú dices, la condición cultural, sea en el Paseo de Gracia, pues operamos con
Fredes y Mayers una cierta complejidad sobre laveando las piezas, jugando con la normativa, es decir, el Paso de Gracia utilizamos la normativa, que es una cosa represiva que es así de grande, lo que no puedes hacer y lo que te dejan hacer, para convertirlo en geometría, en tres ejes, y a partir de ahí aparece una historia de fachada profunda, aparecen los miradores, los windows, aparece la tradición, aparecen las regladas de Gaudí, aparece la casa que está delante, Puigdemont, es decir, aparecen muchas cosas, pero también Tous y Fargas, o sea, en catalana, etc. Todo lo que ha pasado, la herencia cultural, y la geometría ayuda a extraer esa herencia cultural. En Benidorm, pues es el hedonismo, está en Urbanibus, el vertedero, es la naturaleza, es la fractalidad, está en Lyon son los pliegues de la ciudad que se pliega, son los dos ríos, esa cimentación, el río Remontal, es decir, cada vez hay un argumento en que la geometría opera en función de esa historia. Y una vez, pero claro, si solo hiciéramos geometría, estaríamos a una distancia enorme de conseguir construir aquellas reglas. Necesitamos mecanismos constructivos. Y los mecanismos constructivos deben nacer, a mi modo de ver, en esta especie de pequeño corpus teórico de Sintransi, ya con las primeras cosas. Es decir, cuando nosotros empezamos a operar Benidorm, no podemos pensar que ellos encofrarán una pieza con muros de hormigón macizos, no. Hay que pensar en cáscaras, hay que pensar en tal, y en ese momento aparecen los mecanismos constructivos de las cáscaras y sus posibilidades, su rigidez, su grueso, cómo vamos a proyectar por detrás, qué tipo de hormigón, hay que trabajar en planta, hay que trabajar con los mallazos, han de ser mallazos al epoxi o galvanizados o inoxidable, porque están cerca del mar, el paseo visitable por detrás, porque puede yo vigilarlo siempre, además puedo pasar instalaciones, etcétera, etcétera. Y aparece la construcción, entonces aparecen las cuadernas, aparece la construcción naval, vamos a ver un taller de madera, en Villena, por el lado de Benidorm, que nos construye como en barcos los moldes de madera, con 22 moldes intercambiando los podemos construir la totalidad del paseo, con lo cual aprovechamos hasta 4 puestas, es decir, aparece la construcción, pero la construcción debe estar desde el inicio y debe operar los mecanismos constructivos de acuerdo a la geometría. En el paseo, en el jardín botánico, los muros, ¿cómo vas a hacer para aguantar unos muros de protección de todo este pinche chicato que es convertimos la montaña de cejas cóncavas y convexas? Vamos a hacer un vertedero con 30 metros de decimientos, ¿qué tenemos? Cimentar pilares y piloteras. Absurdo. Trabajamos con tierra armada, tenemos falta de cimentación, coeficiente de rozamiento de las tierras, buscamos tierras sencillosas y mayor capacidad de rozamiento, cubierta todo con drenajes, pasamos drenajes, ponemos con corté para que no se degrade el muro, etc. Y aparece que el mecanismo constructivo, la geometría de la malla, la idea del concepto, de visión de todo el mundo, la estructura vegetal, todo forma una unidad. Y es lo que te puede conducir de aquel primer dibujito del botánico, aquel primer dibujito de Mediacroma, a ese esqueleto estructural que es la forma final, construido de la más pura tal. Pero, eso sí, hay riesgo, claro que hay riesgo. O sea, el problema del arquitecto es que ha de asumir riesgos. O sea, porque si no asume riesgos, riesgo intelectual, no físico, tú te vas de fuga, estás de poner en fila baja, porque si no estás en fila baja, mira, poder está a punto de caer en el desastre siempre. ¿Por qué? Porque está en el límite y siempre acaba cayendo. Sus obras son magníficas. Pero porque asume un gran riesgo. Cuando te haces una casita, cada que es así con dos, esto, con la barandilla de tal, con el forjadito, con no sé qué, con la tejita y tal, estás al borde de decir, bueno, ¿y qué ha hecho? Nada. Bueno, pues sí, es una obra maestra. O sea, el ponerse, el asumir riesgo intelectual es muy importante en media cosa, sí, se asume muchísimo. Benidorm, no te digo, nos podríamos haber estrellado. ¿Tú te imaginas esta tontería de curvas ahí puestas? ¡Qué tontada! Ahora, si estás al borde del precipicio, ahora, oye, si salvas a través de la seriedad, del rigor, de la construcción, de la proposición proyectual, de la geometría que instrumenta el esto, de la repercusión social que tiene para la gente en Benidorm, ¿no? El modelo. El paisaje, de la respuesta a una ciudad que no tiene espacio público, que además es un caos y que esto de repente le da un zócalo, la ordena, la pone en relación ciudad y playa. Había la playa y los rascacielos, ¿no? O sea, bueno, pues, claro, has de asumir riesgos. En cualquiera de estos proyectos, las casitas de colonia, hay riesgo. Riesgo intelectual. Te das de jugar. Pero claro, te das de jugar
lugar teniendo en cuenta que tienes bajometría, que has de tener mecanismos constructivos, que has de tener un concepto claro, etc. Esto es lo que se hace en una escuela de arquitectura. O sea, vosotros sois unos privilegiados. Vosotros podéis hacer esto día a día durante 5 años. Y además os lo paga el gobierno. Es que es fantástico, porque claro, las escuelas privadas están muy bien, pero las escuelas públicas tienen muchos defectos y mejor no lo quieras, pero tienen una ventaja, es pública. ¿Qué caray? Pues ya está. Pues, oye, este privilegio que tenéis de poder proyectar, de aquí los profesores, aunque las aulas pues estén tan, pero bueno, ya se irá arreglando, ¿no? Oye, eso es fantástico. Yo, la verdad, creo que lo que tenéis que hacer es, también tenéis unos añitos por delante, que a ver si esto escapa un poco el temporal, ¿no? Pero si no escapa, si no está, pues oye, habrá otros encargos, habrá otras formas de trabajar. Se volverá a pensar en la economía, en lo sostenible, de verdad, no en la etiqueta. Se volverá a pensar en el arquitecto, volverá a ser una persona valiosa para la sociedad, que ha dejado de serlo. Porque o son mediocres, firmones, no sirven de nada, o son estrellitas que se... No. O son caprichosos, o son... Yo creo que vale la pena que el arquitecto vuelva a ser una persona al servicio de la sociedad, y que sea una profesión como había sido, bien valorada, digna. Instituciones como Aporá, que hemos creado arquitectos por arquitectura en Barcelona, con un grupo de arquitectos que somos más en verano, es para intentar dignificar esta historia. Cuando no lleguen los colegios, las corporaciones profesionales, ¿no? Que cada vez tienen ingresos, están casi 10 o 300 arquitectos de aquí, los que estamos en un despacho trabajando en una escuela, pues tenemos que intentar no sé si te contestaba. Si te pregunta lo que quieras, que te contesto. ¿Alguna cuestión más? La vivienda se llama la de